Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio con Iván Mejía y César Augusto Londoño. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Esta semana y parte de la otra, don Iván Mejía estará disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y nos acompañará, como siempre, don Rafael Villegas. La frase del día. Voy a mencionar primero el autor, don Oscar Wilde, que era homosexual. Y él decía lo siguiente: monógamo y bígamo es lo mismo. Al bígamo le sobra una mujer y al monógamo también. Opinión, don Rafa, con las buenas tardes, de don Oscar Wilde. A mí siempre me hará falta una mujer. A usted y a todos. Ahora siempre falta una mujer. No a todos, pero digamos que a mucha gente sí. Bueno, ¿qué tal, César? Un placer estar aquí con todos. Sí, estaremos aquí estas 2 semanas mientras don Iván se toma su descanso. Muy bien, vamos a comenzar con correos. Escribe don Óscar Andrés Báez Molina y en ese sentido hemos recibido hoy muchos correos por lo que pasó ayer después del partido entre Millonarios y Atlético Junior. El correo de don Óscar Andrés Báez dice lo siguiente: tengo la desgracia de vivir a unos pocos metros del Estadio El Campín. Anoche por enésima vez se presentaron violentas peleas de hinchas de Millonarios con lluvia de piedras y botellas y nos volvieron a romper todos los vidrios de nuestras viviendas. Cayeron rocas en el techo, se escucharon disparos y vimos como unos tipos se enfrentaban con garrotes y cadenas sin que las autoridades hicieran nada. En ese sentido, escribe Sergio Álvarez, dice: la pelea se inició porque algunos hinchas de Junior se apoderaron de un trapo o bandera de la barra Blue Rain. Luego estos se encontraron con la barra Los Comandos y se enfrentaron entre sí con piedras y garrotes. Atacaron a la policía, apedrearon buses de Transmilenio, hubo atracos cerca de la calle 57, destruyeron panorámicos de automóviles y viviendas. Los disturbios se trasladaron por varias calles y durante mucho rato en las horas de la noche. Esto se ha vuelto una cosa terrible, Rafa, terrible, y lo más grave es que acontezca en Bogotá, donde si hay un equipo que ha luchado contra las barras bravas y con éxito, diría yo, es Millonarios. Sí, pero como todo eso se presenta en las afueras de los estadios, y en este caso a las afueras del Estadio El Campín, más que responsabilidad de Millonarios, que yo no la veo, es responsabilidad de la policía. Así de simple, de la policía. Sí, desafortunadamente es así. Desafortunadamente es así y la policía tendrá que tomar medidas drásticas y aplicar el código de policía. Es Pero, que todas las César, veces... César, ¿cuántas veces decimos lo mismo? Es que esto lo venimos diciendo no sé cuántas veces de tiempo para acá, que el tema es de policía, que hay que tomar medidas drásticas, que hay que aplicar justicia. Sí, mucho tiempo. Pero por favor, y no pasa absolutamente nada, y van cambiando las autoridades en la policía, los comandantes, los coroneles, va cambiando todo el mundo y no pasa nada. Y además el hecho es reiterativo. En Bogotá no pasaba hace rato, pero pasa. Y cuando pasa, las autoridades tienen que actuar. Y repito, tienen que aplicar los códigos de policía. Porque es que, ¿de qué nos ganamos si detienen 50, 100 vándalos de estos de barras bravas, muchos de ellos bandidos, y al otro día los sueltan porque no tienen cómo acusarlos? Terrible lo que pasa. Ahora, eso pasa en el Estadio de Bogotá, que está en una zona residencial. Pasa en el Estadio de Cali, que está en una zona residencial. Pasa en el Estadio de Medellín, en una zona residencial. Es decir, la gran mayoría de nuestros estadios, y no sigo la lista, están enclavados en barrios. Entonces, cuando se presentan todos estos problemas, ¿quiénes pagan el pato? Hombre, los vecinos, y no hay derecho. Sí, no hay derecho. Pero muy grave lo que pasa y ojalá las autoridades, la alcaldía de Bogotá, las alcaldías y la policía de las ciudades donde sucedan este tipo de cosas actúen. Y hay algo que yo estaría plenamente de acuerdo en que sucediera, en que los buses procedentes de ciudades, a ver partidos en otras ciudades, no los dejen entrar y no los dejen participar del espectáculo, porque ahí es cuando se presentan muchos de ese tipo de problemas. Pero había esa medida y la levantaron. Ahora, en el caso de Bogotá, quiero dejar claro algo, y es que Bogotá, que es una ciudad de colonias, no, aquí no hay necesidad de buses. Exacto, entonces imagínense que la colonia que fue a acompañar al Atlético Junior, porque me imagino que muy poca gente vino de Barranquilla a mirar el partido. Sí.
¿no? La que se metió en el lío. Sí, no, además había enfrentamientos entre dos barras de Millonarios, Blue Rain y la barra de los Comandos, que ya la erradicaron de un sitio que sentían como suyos, la tribuna norte del Estadio El Campín. Los erradicaron y se volvió, repito, con éxito la tribuna familiar, pero se han ido a armar escándalo a otros lados. Miren el tema de las colonias, lo que pasó ayer en el estadio de Techo. Resulta que, esto lo mandó Freddy Forero y tengo varios correos en el mismo sentido. Resulta que ayer jugaban Bogotá y el Unión Magdalena, que está haciendo una campañota en la B y que ha recuperado precisamente como la ilusión de que el equipo va a volver al torneo de la A. Al encuentro fueron alrededor de 1.200 personas, hinchas de la Unión Magdalena. Cabe resaltar que la boletería estuvo en venta en taquilla 30 minutos antes del partido. 30 minutos antes del partido. Como si fuera poco, solo tenían impresas 600 entradas. Se quedó la mitad de la gente en la calle. Familias completas que habían venido de Santa Marta, es decir, el equipo de Bogotá, que es el organizador del partido, el responsable del partido, nunca esperó que fuese tanta gente a acompañar precisamente el encuentro y particularmente a la Unión Magdalena. Entonces dice que pues hay quejas en relación a que estuvo muy mal organizado el partido de Bogotá Fútbol Club frente a la Unión Magdalena. Bueno, ahí quedan pues consignadas las quejas. Escribe Harold Covilla Bustamante y dice, con una semana de trabajo con la selección dirigida por Arturo Reyes, se notó una Colombia totalmente distinta y con muchas opciones de gol ante un rival que es muy duro defensivamente hablando. ¿Puede un equipo cambiar tanto en una semana de trabajo? Don Harold, no se le olvide que este equipo hizo uno de los partidos más brillantes de los últimos años frente a Polonia en el Campeonato del Mundo. Y no era Venezuela el rival y no era un partido amistoso, era el Campeonato del Mundo. Entonces yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que ha cambiado mucho. Colombia jugó bien ese partido frente a Polonia. Un mes antes jugó un partido brillante frente a Francia, remontando un 2-0 y poniendo el resultado 3-2. Había jugado muy bien contra China, un partido amistoso el 14 de noviembre. Jugó bien contra Perú, creo que lo hizo bien contra Brasil en eliminatoria. En fin, yo no creo que el equipo haya cambiado radicalmente. Y aún más, quiero destacar la manera como Arturo Reyes no solo está manejando el equipo, manejó el partido frente a Venezuela, sino la manera como afronta las declaraciones en las conferencias de prensa. En la conferencia de prensa del partido frente a Venezuela, alguien le hizo la misma pregunta, ¿cómo hizo en tan poco tiempo para cambiar tanto? Y él dijo, no, aquí no se ha cambiado nada. En 4 o 5 días que llevo de trabajo, es imposible cambiar las cosas. Recurro a la memoria táctica y de los jugadores actuando colectivamente. Me pareció una respuesta seria, correcta y además de altura en ese momento cuando le consultaban la misma inquietud de nuestro oyente en Bogotá. Sí, y sobre todo para frenar un poco eso que quiere hacer carrera, ¿no? De que Colombia antes de no jugaba bien y después de comenzó a jugar bien. No, me parece que Colombia ha tenido buenos partidos en la era recientemente terminada y hay que aplaudirle a este equipo que jugó ahí en Miami, que jugó muy bien a la pelota, que se hizo a la pelota, que tuvo buen partido, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿no? Una cosa es un partido amistoso, con todo el respeto que merece Venezuela frente a Venezuela, y otra cosa es un campeonato mundial y otras cosas que se juegan ahí. Ahora, Rafa, es cierto que jugó Colombia bien, jugó bien, me parece que jugó muy buen partido contra Venezuela, que Venezuela siempre ha sido duro también, pero yo creo que hay que poner las cosas en su sitio, ni tan, ni tan ton. Juan Camilo Palacio Romero dice, ¿cómo puede ser justa la diferencia de partidos jugados con los que llegan al duelo de Copa Águila, Once Caldas y Santa Fe? ¿Qué dice la Dimayor al respecto? Hombre, sobre esto, don Juan Camilo Palacios, puse un trino preguntándole a la Dimayor que cuál había sido la razón por la cual Santa Fe había tenido 4 días de descanso para el partido de mañana por Copa Águila entre Santa Fe y Once Caldas y el partido de Santa Fe, bueno, de mañana no, del miércoles, y el partido de Once Caldas frente a Río Negro lo ponen hoy lunes, que me parece un error grande de la División Mayor del fútbol colombiano, grande, porque si bien hay gente que protestó el trino que puse, porque decía, no, es que nosotros hemos jugado con un día de diferencia Copa Libertadores y torneo, o Copa Suramericana y torneo. Hombre, son 2 asociaciones diferentes. Una cosa es la Conmebol y sus torneos, y otra cosa es la Dimayor. Yo he visto que muchos equipos han jugado incluso el mismo día, y han hecho dobletes, partido de Liga
con la suplencia y partido de Copa Internacional con la titular, pero en un torneo como la Copa Águila y en otro como la Liga, que pertenecen a la DIMAYOR, debe haber siquiera las 72 horas que permite el reglamento. Es que aquí no va a haber sino 48 horas para el Once Caldas, de lunes a miércoles. Ahora, que eso ha pasado con muchos. Puede que sí, don Rafa. Le pregunté, me escribió Iván Novela de la DIMAYOR y me dijo, nosotros lo íbamos a programar el domingo, pero el Once Caldas no quiso. Ahí sí, nada que hacer, don Rafa. Sí, nada que hacer. Esto lo manda Joel Viloria. Dice, bueno, saludo, tal cosa. Él es de Barranquilla. Y hace la siguiente pregunta. Dice, mi pregunta es a raíz de la jugada del partido entre Millonarios y Junior, donde el juez pita penal a favor de Millonarios y a raíz de la jugada es expulsado el arquero del Junior. Mi pregunta es, si en esa sanción hubiera operado el VAR, el árbitro ya habría sancionado penal y expulsado el jugador, ¿cómo operaría? Ya que no hubo mano penal, pero sí hubo una agresión del arquero y se anularía el penal y la expulsión, no solo el penal. No, mire, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Rafa, le propongo esto. Hacemos la pausa y ya respondemos la pregunta, ¿le parece? Me parece. Con wplay.co, apuestas deportivas, don Rafa, su opinión sobre la inquietud del oyente sobre el partido Millonarios Junior. Pues hombre, yo le decía a don Joel Viloria de Barranquilla que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la sanción a una acción de juego. No era mano penal. Es más, lo consulté con Borda y Borda me dijo, no era mano penal. Esa es una sanción equivocada a una acción de juego por parte del árbitro. Pero lo otro es una medida disciplinaria. Es que el arquero de Junior le pegó una cachetada al jugador de Millonarios. Entonces, allí hay que aplicar una medida disciplinaria que fue la expulsión del arquero. Por eso digo, puede que una cosa sea consecuencia de la otra, pero a la hora de la verdad de mirar, son dos acciones que se castigan o se miran de forma diferente. La primera por acción de juego y la segunda por medida disciplinaria. Nunca una mala decisión del árbitro, un error del árbitro, puede originar una reacción violenta de un jugador y justificarla. Puede que el jugador la haga y agreda, como sucedió con Viera, pero eso no es justificación. Como tampoco es justificación una agresión respondiendo a una provocación, que fue al final lo que le pasa a Viera. A mí me parece que en la conferencia de prensa Julio Comesaña resume perfectamente lo que sucedió. No fue penalti porque no fue mano. Sí. Se expulsó infantilmente a el arquero Viera, que se hizo expulsar, y le anotó más. Creo que el árbitro tenía que haber echado a Carachito Domínguez, que se la pasó en el partido provocando, que le jaló la oreja a Viera en el momento del borbollón cuando estaban reclamando el tiro penalti. Me parece que el árbitro ahí, Rafa, le perdonó la expulsión a Carachito Domínguez. Claro, y entonces hay que anotárselo como un error al juez. Ahora, en ese tema de las expulsiones, César, me correspondió el partido Atlético Huila Santa Fe en el fenómeno del fútbol. El par de expulsiones tontas de los dos jugadores de Santa Fe no tiene explicación. De Arley Rodríguez y Baldomero Perlaza. Claro, no tienen explicación. Mire, yo quiero decir algo sobre el penalti que sancionó el árbitro Luis Sánchez anoche en el Estadio El Campín. Si no es por la televisión, no vemos que la pelota no pegó en la mano. Porque aparentemente en la primera acción y la gente que estaba en el estadio vio que el jugador del Junior se levanta con la mano arriba, cosa que no debe hacer, se levantó con la mano arriba buscando quién sabe qué cosa, y la pelota que cabecea Cadavid no alcanza a golpear la mano del jugador del Junior. Pero si no es por la repetición de la televisión, es muy difícil ver esa jugada. Por eso me parece que el árbitro recurre simplemente a una deducción, a un hecho que vio en el terreno de juego, y me parece que era muy difícil para él. Ahora, si hubiera existido VAR, seguramente que el árbitro se da cuenta de que no es mano, no pita el penalti, pero ya la expulsión de Viera, como dice usted, estaba consumada. Claro. Escribe un señor Montealegre, dice lo siguiente, y quiero decirle al señor que estoy totalmente de acuerdo con él. ¿No les parece a ustedes que a veces cuando el partido es malo algunos periodistas se quieren tomar el protagonismo, que al terminar se hable de él y su pregunta extra larga que por tratar de impresionar y ser interesante pasa a ser carta para el radioescucha? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. En esto voy a aprovechar el momento para hablar de lo que alguna vez y muchas veces le he escuchado a Iván. Es cierto, muchachos, hay que llegar a las ruedas de prensa a preguntar, no opinar.
pero es que hay una opinión y una descripción de partido y tal para terminar en una pregunta que muchas veces no corresponde con todo lo que se ha dicho. Hay que ir a las ruedas de prensa a preguntar, a preguntar. En España sucedía muchas veces con Luis Enrique cuando era técnico del Barcelona. Aparecía el periodista haciendo una pregunta con comentario incluido y duraba un minuto preguntando y comentando y respondiendo. Él mismo, porque él mismo se respondía a las inquietudes. Y al final, después del minuto de pregunta, Luis Enrique decía sí o decía no. Y esa era la respuesta a esa inquietud de los periodistas. Pero estoy de acuerdo con usted. A veces se expanden, se extienden en unos comentarios que no sé si realmente tengan que ver y sean propicios en una conferencia de prensa. Enrique Herrera Carrillo pregunta, ¿en el fútbol la estrategia se debe definir pensando en el rival o en lograr un determinado estilo de juego o en obtener un resultado? Don Enrique, yo le voy a hablar de táctica, porque yo tengo una definición particular de estrategia. Para mí la táctica es lo que se preconcibe y se establece trabajado durante la semana para afrontar un compromiso, y la estrategia es la manera como se desarrolla esa táctica ya dentro del terreno de juego. Pero le diría lo siguiente, hay equipos superpoderosos como el Barcelona de Guardiola, yo diría que el mismo Real Madrid de Zidane, que son tan fuertes futbolísticamente que no piensan del todo en los rivales, aunque hoy en día todos los técnicos del mundo analizan y estudian los rivales. Entonces hay equipos que se pueden dar el lujo de imponer siempre su mismo estilo de juego cuando tienen grandes nóminas, pero hay otros que no tienen nóminas tan poderosas, tienen que depender mucho de las características del rival y del objetivo de obtener un resultado. Me parece que por ahí puede haber una explicación, Rafa. Claro, uno podría pensar que lo que puede cambiar es un poco la estrategia, respetando la táctica y respetando el estilo, porque por cada rival que tenga yo no puedo cambiar de táctica, no puedo cambiar de estilo. Hay un estilo característico. El Barcelona juega a algo y tácticamente se para de una manera. Ahora, estratégicamente, cómo va a funcionar de acuerdo con el rival es otra cosa. No, y lo digo en el tema del Barcelona y lo digo sí, para cualquier de acuerdo. equipo. No, y cualquier equipo hoy en día tiene colaboradores, integrantes del cuerpo técnico que te analizan videos, te ven rivales, te estudian los jugadores, establecen puntos de coincidencia para poder hacer análisis y saber cómo enfrentar al rival, por grande que sea el equipo. Entre más grande, más analistas de video hay. Claro. Bueno, Yasmín Burgos, ustedes hicieron una pregunta, creo, en estos días, porque ella contesta. Lista de técnicos que han dirigido a sus hijos en el fútbol profesional. Ah, sí, señor, hicimos la lista aquí. Pues sí, una lista parcial, digámoslo. Ya, Darío Chusco Sierra, a Tomás Sierra en el Boyacá Chico. Harold Rivera a Harold Jr. en Patriotas. Ese Harold Rivera Jr. juega bastante bien. Carlos Isquia a Carlos, su hijo, en Atlético Junior. Y yo esto no me acuerdo. Mario Vanemerac a Oscar Vanemerac en Millonario. Yo no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Y Luis Augusto García, pues a su hijo Luis Alberto, ¿no? No solamente en los equipos donde estuvo, sino que también lo tuvo en Selección Colombia. Pero yo creo que sí Mario dirigió a su hijo en algún momento de su carrera como entrenador. Creo que sí. Pero es que hay un hijo de Mario Vanemerac que jugó fútbol. Creo que sí, pero vamos a consultar. Jaime Rojas Rodríguez dice, saludos. De Equidad se decía que el técnico Suárez y el equipo eran lo mejor del torneo. Ahora con un punto ante dos rivales de más peso, Equidad vuelve a ser normalito y el técnico Suárez todavía será candidato para dirigir a Olimpia. Ah, no, a Olimpia no, a Colombia. ¡Qué folclorismo! ¡Qué folcloristas que somos!, dice don Jaime Rojas. Yo no estoy muy de acuerdo con la opinión de él. Yo creo que Suárez sigue siendo un gran técnico. El hecho de que Equidad ha sacado un punto en los últimos 2 partidos no le demerita la campaña. Y por ahora, mientras no gane el Once Caldas, esta tarde a las 6 a Río Negro, es el líder de la Liga Águila. Claro, ¿no? Y uno no puede desconocer la historia, el palmarés de un hombre como Suárez. Es que lo de Equidad es una eventualidad. Le está yendo bien con el equipo porque continúa primero, a pesar que en los 2 últimos partidos solamente haya tenido un punto, que fue el punto frente al Medellín, y haya perdido feo, como perdió frente al Deportivo Cali. Pero usted no le puede quitar los méritos a ese Sin duda. técnico. Bueno, Rafa, hacemos una pausa y seguimos en el pulso. Con Betplay y apuestas deportivas hablamos de la fecha, de la jornada 9, que tuvo goles en todas las plazas, que tiene pendiente el partido de hoy a las 6 entre Río Negro y Once Caldas, que nos dejó una gran victoria del América frente al Bucaramanga 3-2, triunfos de visitantes de Nacional
y de Santa Fe, derrota del Tolima ante el Boyacá Chicó, victoria de Jaguares ante Alianza Petrolera, el triunfo que ya reseñamos del Deportivo Cali, contundente, claro, frente a Equidad, no era fácil, lo dijo Peluso, el técnico en la conferencia de prensa, y el empate en el polémico partido entre Millonarios y Junior 1-1. ¿Usted cree que ha hecho el Pecoso para que el América resucite? Se habla del efecto Guardiola, se habla del proceso Peckerman, yo hablo del milagro Pecoso. Cada vez que llega Pecoso a un equipo, él ordena la casa, él es un técnico de crisis, ¿no? Reconociéndole toda su campaña porque ha sido campeón en Colombia y tal, pero él últimamente se ha especializado en ser el técnico de la crisis, técnico para crisis. Me encontré con él ayer, tuve la oportunidad de conversar con él y estaba feliz, pero feliz. Le pregunté, bueno, ¿y cuál ha sido esto? No, la entrega de los jugadores y tal, y me dijo, y le voy a contar un detalle, Rafa. ¿Cómo le parece que terminado el partido, llegamos al vestuario y todo, y los jugadores cuando yo ingresé me aplaudieron por lo que habíamos hecho tácticamente en el partido? Estaba feliz el Pecoso Castro, no se cambia por nadie, y dice que los jugadores están totalmente motivados. Dios quiera, porque la verdad, primero, pues el Pecoso se lo merece, y segundo, América tiene que recuperar el terreno perdido. ¿Sabe una cosa? Yo creo que el Pecoso hizo algo, hombre, en 4 o 5 días, en una semana que lleva el Pecoso trabajando, es muy difícil cambiarle las bondades tácticas al equipo, mejorarle los errores. Pero me parece que en ese aspecto psicológico, en ese aspecto de solucionador de crisis, como usted lo llama, de hombre que llega y arregla la casa, le quitó el miedo a los jugadores de América. Los jugadores de América con Pedrito de Portugal entraban a la cancha tullidos, muertos del susto. No, pero tenían otra cosa, César, y perdóneme que le corte el viaje, y es que no le creían al técnico. Y cuando usted está y tiene un técnico, usted tiene un jefe por delante, del cual usted no le cree, difícilmente eso funciona. Y eso fue lo que pasó en el América. Más allá, seguramente que en gente en Cali lo debe conocer, más allá de cualquier problema disciplinario. Pero el punto fundamental es que los jugadores no le creen al técnico. Eso es muy grave, pero uno veía al América frente al Bucaramanga, un equipo agresivo, ofensivo, llegando con velocidad por los costados, decidido, sin miedos. Y yo creo que el Pecoso le quitó el miedo a ese grupo del América que no es tan malo como se estaba diciendo en un determinado momento. ¿Sabe qué me alegraron? Los 2 golazos de Sherman Cárdenas. La manera como se los dedica a la hija, ese primer gol fue sensacional, sin duda el gol de la fecha, y aunque no le alcanzó al Bucaramanga, que hizo una presentación interesante frente al América, creo que hay que aplaudirlo de Sherman Cárdenas. Claro. Ahora, la noticia que dejó la fecha fue la salida del técnico del Atlético Huila, Cravioto, que entre otras cosas al final del partido dejó entrever que no iba a continuar. Dijo que había que hablar con los dirigentes, que la campaña, que 9 partidos, que esto, que lo otro, pero bueno, se dio, salió el técnico que, fíjese, hace muy poco hizo una gran campaña con el Huila, era candidato a dirigir no sé cuántos equipos y ahora le toca salir del Huila. Pero también responsabilidad de él, no solamente por los resultados, César, sino porque se le fueron jugadores muy importantes y el equipo no lo reforzaron. Pero Rafa, ¿qué hace el técnico? Claro, la responsabilidad no es de Cravioto, olvídese que es el menos culpable de lo que le pasa al Atlético Huila, la responsabilidad es de los directivos que sacaron las figuras y no reforzaron el plantel. 16 fechas sin ganar. Cravioto no va a ser menos técnico del que era antes de llegar al Huila por su salida del equipo Pita. Nombraron a Dairon Pérez, usted lo recuerda. Sí, que claro, empezó era asistente. Era asistente o entrenador de la sub-20. Sí, no, y estaba allí con ellos. Estaba con Cravioto, empezó en Once Caldas, jugó en Venezuela, estuvo en Chicó, en Pereira, en Cúcuta y terminó su carrera en Jaguares, también jugó en Atlético Huila. Ojalá levante el Huila, César, porque está a 5 puntos del descenso, ¿no? Pero perdóneme, César, yo no le quito responsabilidad al técnico. No se la quito. Yo no le voy a decir que no sea capaz. No, si él demostró que es un técnico capaz. ¿Dónde no le puedo quitar responsabilidad? Es que no le pueden sacar la cantidad de jugadores que le sacaron y no reforzarle al equipo. Es como que a usted mañana lo nombren director de una emisora y le digan, mire, pero usted en vez de 4 micrófonos tiene 1. ¿No? Usted en lugar de 5 consolas va a tener media consola. Hombre, por favor, ¿usted se queda o se va? A ver, Rafa, lo que pasa es que cuando usted está en la olla, cuando no tiene ingresos... No, pero él no estaba en la olla. Él venía a hacer una campaña muy buena de él no, pero el Huila sí. El Huila no tenía un peso. El Huila no tenía un peso para reforzar el equipo y de pronto Cravioto creyó que con ese grupo podía hacer algo. El tema grande
es que en este momento el descenso está así. Leones 108, Chicó 117 y el Huila 122. Y Chicó viene levantando y el Huila nada, que saca un punto. Claro, la sombra esa del descenso y aparte de ello, el tema del estadio de Neiva, por favor, ya hay que ponerle alguna solución a ese tema. La cancha sí, la cancha es buena, pero es una pena lo del estadio. Juan Andrés Carreño dijo el sábado que estábamos nosotros en el fenómeno del fútbol, dijo, no hay derecho a la forma como trabaja la prensa, como el público no puede llegar al estadio. En fin, lo de Neiva con ese estadio, hay que ponerle solución ya. Me gustó lo que hizo Leones en el equipo de Amaranto Perea frente al Medellín. Empataron, pero pudieron haber ganado el partido. Le costó mucho al Medellín generar juego desde el fondo. Ganó bien Nacional en Pasto, ganó Santa Fe bien al Huila y una vez más Millonarios cede puntos de local en Bogotá. Y mire el panorama de Millonarios, don Rafa, para los hinchas, que el tema es bien complicado. Millonarios ha jugado 5 partidos de locales. Perdió frente al Medellín jugando muy mal, empató frente al Chicó, empezó ganando, empató frente al Cali, empató frente a Río Negro, empezó ganando, y empató ayer frente al Junior. El otro partido que ha ganado Millonarios fue contra Alianza Petrolera visitante. Tiene 3 juegos de visitante de próximos ante Jaguares, el de Liga de visitante, 2 de Copa, de local ante Once Caldas, de visitante ante el Bucaramanga, de local ante Equidad y 2 partidos de Copa Suramericana ante Santa Fe, el 18 de septiembre y el 2 de octubre. En este panorama de 20 días tiene lesionados a De los Santos, a Ovelar, a Macalister Silva, a Duque, que se golpeó ayer, a Carrillo, a Huérfano y a Montoña. Fariñez está con la selección de Venezuela y han quedado por fuera, por bajo rendimiento, los laterales Palacios y Vanguero. O sea que el panorama de Millonarios es bien complicado y no menos complicado es el de Santa Fe. Pregunta para el Departamento Médico de Millonarios. ¿Por qué se lesionan tan continuamente Roberto Ovelar y John Duque? Es una cosa impresionante lo de Ovelar. Ovelar se lesionó en un entrenamiento. Ya, y John Duque viene en un desgaste. Ovelar iba a ser titular anoche y claro, John Duque viene de molestia tras molestia y molestia tras molestia. Algunos decían que lo iban a convocar para la Selección Colombia, no lo convocaron porque estaba golpeado y ayer se volvió a golpear y tuvo que salir. Y mira el tema de Santa Fe. En la Copa Águila juega frente a Once Caldas de local y visitante. En la Copa Suramericana ante Millonarios los 2 partidos. En la Liga ante Chicó de local, Medellín de visitante, Cali de local, Río Negro de visitante. Tiene 2 lesionados, Castellanos y Roa. Están expulsados Morelo para Copa Suramericana, Arley Rodríguez y Baldomero Perlaza para Liga y sigue pagando sanción en Copa Javier López. Está bastante complicado, confuso el panorama de los 2 equipos grandes de Bogotá. Sí, pero por lo menos Santa Fe está en el grupo de los 8, está de séptimo, tiene 14 puntos. Millonarios está por fuera. Millonarios está en la posición número 12, está con 11 puntos compartiendo con Bucaramanga de una horrible campaña y con el Boyacá Chicó. Entonces lo de Millonarios es muy preocupante en cuanto al rendimiento. Yo me quiero quedar con una frase que le escuché al técnico ruso, persona a la cual admiro y considero que es muy buen técnico, pero algo está pasando. Dijo Russo, mire, Millonarios de visitante es muy inteligente, de local es muy ingenuo. ¿Qué tal? No, además, Rafa, aquí se tienen que pellizcar todos. Se tiene que pellizcar el técnico, se tienen que pellizcar los jugadores, porque los directivos no deben estar nada conformes con el tema Millonarios. Es un equipo importante, se paga cumplido, hay buenos premios, se reforzó bien. Al comienzo, cuando aparecieron las actuaciones en los 2 partidos que gana frente a Alianza Petrolera, el otro partido... contra Petrolera perdió de visitante. Los 2 partidos que gana, empezamos a decir no tiene nómina, ahora sí se ve un equipo con banca, y resulta que de un momento a otro se desinfló y no puede ganar en condición de local. Ahí sí los jugadores tienen que abrir los ojos porque o si no se pueden venir situaciones complicadas. Claro. En el torneo de la B, hoy tendremos a las 3:30 Atlético ante Tigres, a las 8 Cúcuta ante Real Cartagena. Cúcuta es líder con 54 puntos. El Cúcuta viene volando sin ninguna duda. Hoy puede aumentar. Unión Magdalena tiene 47, le ganó 3-0 al Bogotá de visitante. Y el Deportivo Pereira tiene
39, se quedó a la vera del camino el cuadro matecaño. Ahora, yo le diría que el que va volando es el Unión Magdalena. Lo del Unión Magdalena es realmente muy bueno, lo que ha hecho Harold Rivera con ese equipo y Eduardo Méndez. Al Cúcuta le he visto algunas caídas y el que me tiene muy preocupado, porque su nivel ha decaído mucho, es el Deportivo Pereira. Es más, tengo entendido que en Pereira, incluso el técnico Santa llegó a decir, es que aquí hay jugadores que parece que no supieran lo que nos estamos jugando. Sin duda. Una pausa y hablaremos de Selección Colombia en el pulso. Vamos a hablar de Selección Colombia, que mañana tendrá su partido amistoso frente a la Argentina en el estadio MetLife de Nueva York a partir de las 7 de la noche con transmisión del Fenómeno del Fútbol. Antes de saludar a Julián Capera, enviado especial, Santiago Arias sufrió fractura costal y queda pendiente de evolución. Le hicieron un TAC en el Atlético de Madrid y una lástima porque está lesionado Juan Fran, el lateral derecho titular. Era la gran oportunidad para Santiago Arias y ahora tendrá que esperar inicialmente 2 semanas hasta saber cómo evoluciona la fractura costal. Esa es una de las fracturas más complicadas de tratar porque es que usted no lo puede enyesar. No, ni siquiera vendar, ya la venda no se utiliza. A mí, yo sufrí una fractura costal ingresando a un partido de Colombia en el Metropolitano, precisamente contra Argentina. Traté de brincarme una valla, me resbalé, caí de costado en la valla y me fracturé. Usted no se imagina, no podía ni respirar. No, es impresionante eso. Y lo que a uno le dicen los médicos, porque a mí me pasó, es que no, es cuestión de tiempo y de mucha paciencia. Sobre todo de eso, de paciencia. Vamos a Nueva York, don Julián Capera, bienvenido y cuéntenos de la Selección Colombia. Hola César, Rafa. La Selección Colombia, que aterrizó anoche sobre las 10 en New Jersey, entrenará esta tarde en la sede deportiva del New York Red Bull y definirá el 11 titular para enfrentar mañana a Argentina. Por ahora se prevén varios cambios en defensa, el regreso de Jason Murillo, la presencia de David Machado en lugar de Cristian Borja y la variante obligada, Elibelton Palacios marcando la derecha en reemplazo de Santiago Arias, que ya viajó lesionado a Madrid. Por su parte, Argentina, que entrenó esta mañana en la sede del New York City, tendrá 8 variantes, entre ellas la presencia de Franco Armani, Paulo Dybala y Mauro Icardi, que se recuperó de una contusión muscular y hoy trabajó con el equipo principal. Hablamos con Jorge Burruchaga, campeón del mundo en 1986 de la Copa Intercontinental con Independiente 2 años antes y quien ahora es el manager general de la selección argentina. ¿Qué valor le dan al interior de la AFA al partido de mañana con Colombia? Consciente de que es importante, por más que para la gente, para el periodismo, para mucha gente puedan decir, no, bueno, es un partido cualquiera y después lo van a analizar desde el resultado. Es muy significativo para todo, para Scaloni como cuerpo técnico, como el entrenador, para los futbolistas. ¿Qué piensa Jorge Burruchaga de la ausencia de Messi para este partido? Particularmente pienso que hay que dejarlo tranquilo, que él mismo necesita un poco más de paz. Le vendría bien pensar y en esto tiene para dar mucho más y creo que de dejarlo tranquilo un tiempo le va a venir bien a él. Las boletas para este partido van de los $49 a los $196. Un abrazo desde New Jersey a todos los oyentes del Pulso del Fútbol en el Mundo. Gracias, Julián. Como dice Burruchaga, Rafa, este es un partido trascendental para Argentina. Ellos no lo van a querer perder, sí, es amistoso, no está definiendo absolutamente nada, pero para el nuevo técnico y para el futuro de la selección, de cara a lo que viene, a la Copa América y a los otros amistosos, creo que es un partido bien, bien importante y hay muchos cambios con respecto al partido anterior. Claro, el temperamento también de los argentinos que no les gusta perder ni en entrenamiento, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de ello, cosa que también pasa en Colombia, jugadores que tienen que demostrar que sí tienen ropa para estar en una selección absoluta en Argentina o en Colombia. Por eso esa es la importancia realmente del partido, ¿no? Jugarse la gran oportunidad. Le voy a hacer una pregunta a usted que la debatimos con Iván y con todos los compañeros en Caracol, que además fue tema del carrusel el fin de semana. ¿Usted cree que de entrada Arturo Reyes debería poner los jugadores jóvenes de Colombia? No, yo haría una combinación. Yo siempre he pensado que la mezcla es lo más importante. Jugadores con experiencia, con recorrido, pues jugadores que no tienen ese recorrido y esa experiencia, porque no es lo mismo jugar en un equipo de fútbol donde uno se destaca a jugar en una selección absoluta y mucho más con el recorrido que tiene ya la selección Colombia. Yo ni siquiera, Rafa, haría una combinación. Yo creo que lo que hizo Reyes en el primer partido fue totalmente correcto.
salir con un equipo fuerte, un equipo importante, con experiencia, y poco a poco en el segundo tiempo ir metiendo los jóvenes. Es que uno no puede meter un joven de un momento a otro de titular, salvo en circunstancias muy especiales y con antecedentes muy marcados y muy favorables del jugador que puede entrar. Pero mire la formación que podría utilizar Colombia ante Argentina y usted me dice si le gusta o no. Ospina en la portería, Eli Belton, que es obligado por la ausencia de Arias, si no estuviera Arias ahí, Davinson, Jason Murillo, Machado, Barrios, Mateus, Cuadrado, Quintero, Muriel y Falcao. Si vemos la nómina, es una nómina con la mayoría de jugadores de experiencia que convocó Reyes. Sí, no, es un buen equipo. Indudablemente. Uno Argentina, contra Argentina no se puede poner a ensayar a Jorman Campuzano y al otro y a este que son muy buenos y que seguramente les llegará el momento de ser titulares y de jugar. Pero por ahora despacito. Sí, pero entonces uno tendría que saber cuándo va a escoger o cuándo va a poner ese tipo de jugadores, porque alguna vez tiene uno que ponerlos, ¿ya? Porque Sí, los partidos de preparación donde no está jugando más allá pues que de pronto el prestigio y esto, en los partidos de preparación tienes que poner la gente nueva también. Además, porque no cuándo la vas a poner. Claro, de acuerdo, pero no ponerlos ahí de entrada contra Argentina, el peso de la camiseta de la selección es importante, después juega uno mal y lo descartamos, porque así somos nosotros. Le damos la oportunidad a un pelado joven. Mire, contra Japón se puso a izquierdo, por primera vez como debutante de la selección Colombia. Claro, en una nómina un poco rara, como la que utilizó Peckerman, y después todo el mundo lo borró. Lo sacó y hoy izquierdo no aparece entre las posibilidades de selección Colombia. Entonces, nosotros aquí en Colombia somos bien chistosos. Sí, que hay que poner los jóvenes. Y ponemos los jóvenes y por ahí no les va bien en una circunstancia bien difícil como la de Japón, donde nos expulsaron un jugador al minuto 3 y después ya no queremos que los llamen. Sí, pero César, una cosa es ponerlo en un mundial y otra cosa es ponerlo en un partido amistoso. Sí, pero en el mundial estaba rodeado de todas las figuras. Yo te digo, y no, aquí no le hago campaña absolutamente a nadie. Pero si a ver, me dicen, va a poner a Jorman Campuzano. Hombre, qué bueno, porque es que Jorman Campuzano ha sido jugador importantísimo en Nacional. Y ya lo metió en el partido frente a Venezuela y seguramente que lo va a meter contra Argentina también. Ahora, lo que pasa es que lo que yo no creo que deba hacer Reyes es de entrada poner los jugadores jóvenes. Yo creo que hay que irlos llevando, hay que llevarlos despacito, sin tanto afán. Y luego a veces terminamos quemándolos, Rafa. Y luego de la presentación frente a Venezuela, donde el equipo tuvo la pelota, se divirtió con la pelota, hizo muy buen partido, pues tampoco tocar demasiado el equipo, pero que hay que darle la oportunidad a los muchachos nuevos, hay que dársela. Sí, pero yo creo que con cautela, despacio, sin afanes, con prudencia para no irlos a perjudicar. Farid Díaz, jugador de Selección Colombia, se convirtió en nuevo refuerzo del Valledupar de la segunda división el fútbol colombiano. Increíble, jugador que estuvo en la lista de 35 para el Mundial. Pero fíjese, jugador de Olimpia, campeón con Olimpia, pero dejó no lo buena renovaron. imagen allá, no arregló económicamente, volvió a Colombia, que iba a jugar en Junior, que iba a jugar en Nacional, iba a jugar en la primera B, durísimo. Como también me encontré una noticia, me llamó la atención, el Deportivo Cali inscribió a Carlos Carbonero. Sí, señor, de 28 años, jugador que estuvo en Huila, Cortuluá, Once Caldas y que jugó en Argentina y en Italia. Otro jugador que cambia de equipo es Tommy Tobar, usted lo recuerda, el sanandresano. Claro. Venía jugando en Carabobo, Venezuela y fue confirmado para un equipo de Arabia Saudita. Marcó 34 goles en 18 meses jugando en Venezuela. Y Gus Hiddink, a sus 71 años, fue nombrado entrenador de la selección sub-21 de Japón, de China, con el propósito sub-21 de clasificar a los Olímpicos de Japón. Hiddink es mucho técnico para estar en una sub-21, ¿o no? Y allá se va a encontrar con Marcelo Lippi, que es el técnico de la selección absoluta. Claro. Óyeme, le dieron pagar mucho. No, la última, plata, Rafa. Hablando de plata, lo que se va a ganar Maradona en Dorados de Sinaloa, por favor, allá en Culiacán. ¿Ah? Impresionante, $150,000 mensuales, 1.6 millones al año. Ahora la pregunta es ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar allí? Porque como dicen en la calle, ¿no? Primero se acaba el aguamás. Sí, señor. Segundo técnico mejor pagado después del Tuca Ferretti, que se gana 3.8 millones en Tigres. A todos, gracias por la compañía y el pulso del fútbol sigue arriba.